Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Mi estimado Raúl, nuestras redes sociales. Desde luego, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos en nuestros canales, todas las multiplataformas donde nos encontramos y las dos invitaciones que le hago cada semana, a que nos siga también a través de Radio Anáhuac y desde luego en punto de las 9 de la noche, todos los miércoles, salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. La nostalgia me conduce a recordar una caricatura que veíamos en la década de los 80, mi querido Raúl. Antiguos espíritus del mal. Me refiero a los Thundercats, a los que vivieron esa serie, lo recordarán. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Hocus pocus, triquititrán, pórtate bien si no te vas a transformar en elfo o te puedo hacer un conjuro para que te transformes en otra cosa. Hoy vamos a hablar de un fenómeno literario que son las transformaciones y la metamorfosis. Y es que justamente las transformaciones son estas en donde el ser cambia de forma y se transforma a lo mejor de burro en príncipe o de sapo en princesa o, en fin, las metamorfosis son diferentes. Las metamorfosis van sucediendo de poco a poquito y ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Hace un instante, Juan Carlos, al inicio de este programa, hace una muy buena referencia que no me había venido a la mente. Munra, el inmortal, precisamente esta momia que cobraba poderes y se transformaba en un ser mucho más poderoso. Recuerdo que, no voy a decir nombres, pero yo tuve una maestra a la que le decíamos Munra en la primaria, pero no voy a platicar por qué. Pero bueno, teníamos... efectivamente, Ceci ya nos adentra a este mundo de transformaciones, de metamorfosis, y de lo que vamos a platicar en literatura, en cinematografía también, porque hay muchos casos, no solamente es esta mutación, ¿no? De un ser a otro, esta transformación, esta metamorfosis de la que hacemos mención, sino que las transformaciones vienen también en la construcción y deconstrucción de un personaje, ¿no? En los cambios que va teniendo en el recorrido de la propia historia, cómo va cambiando, cómo se va modificando sentimentalmente, en lo personal, los acontecimientos, los sucesos van transformando a nuestros personajes también, ¿no? Entonces, va a haber muchos ejemplos, seguramente algunos que nacen en la literatura los vamos a encontrar también en la cinematografía, pero yo creo que por eso es un tema muy interesante, transformaciones y metamorfosis. Estoy recordando cuando hacía el servicio social en la secundaria, teníamos que ir a un asilo y había un viejillo que siempre contaba el mismo chiste. ¿Cuál es el animal que es 2 veces animal? El mono araña. Y me divertía mucho porque contaba siempre el mismo chiste, era el único que se sabía. Y bueno, recuerdo con cariño ese servicio social. Y es que ahí estamos nosotros. Y creo que vale la pena señalar que no es que la literatura sea la que inventó el hilo negro en este sentido, sino que en la naturaleza misma existen estas transformaciones. Por hacer un poco alusión a Andrea, que conoce muy bien Cecilia, estoy pensando en las mariposas. Las mariposas sufren una transformación y nosotros de la naturaleza es de donde obtenemos estas ideas. Claro, la transformación además de la mariposa es radical y no será quizá el único ser que tenga estas transformaciones. Por supuesto, el ser humano tiene las propias, es el animal que comienza con 4 patas, luego camina en 2 y luego camina en 3 cuando andamos en bastón. Un poco lo que quiero decir es que esta transformación se obtiene de la naturaleza y se aprovecha en la literatura para hablar de estos cambios que pueden ser no solamente físicos, sino también emocionales y espirituales. Y es que fíjate que justamente es una explicación
explicación, esta interpretación literaria de estas transformaciones y de estas metamorfosis, como todo en sus orígenes, se toma de la contemplación de la naturaleza. Ahora, la gran diferencia entre una metamorfosis y una transformación es que la metamorfosis es la que sufre la mariposa. Va a tener un periodo en el que, habiendo sido algo, va a tener como un periodo de incubación para convertirse en algo totalmente diferente, pero va a tener un periodo en el que nosotros nos vamos a ir como acostumbrando y nos va a parecer lógico que esto suceda. En cambio, cuando una princesa besa a un sapo y de repente le aparece un príncipe guapísimo, esa es una transformación. Y esas son las diferencias. O sea, a ver, una metamorfosis es más fácil de entender, una transformación, quién sabe. Sí, efectivamente, me quedé pensando en lo que decía Juan Carlos, porque, y también Ceci ya lo dijo ahorita, creo que partimos de la naturaleza para entender las transformaciones. No sé si alguna vez lo platiqué aquí en el programa o no, la transformación que sufre el águila calva para poder seguir subsistiendo, ¿no? En el que pueden vivir 70 años, pero a los 35 años más o menos tienen que tomar esta decisión de si ya se mueren, ¿no? Se dejan morir o se transforman para, vamos a decirlo desde cierto punto, renacer y poder vivir otros 30, otros 35 años de edad, ¿no? En el que se van a un peñasco, se rompen el pico porque ya es demasiado largo, las garras se las arrancan porque ya son demasiado aguadas, no flexibles y ya no pueden pescar, y las plumas se las arrancan también para que nazcan nuevas, ¿no? Y entonces a partir de ahí van a poder vivir 30, 35 años más. Creo que hay una referencia interesante para los humanos, ¿no? A veces tenemos que pasar por ciertos sufrimientos, por ciertos dolores, ¿no? Pero que al final del día es para reinventarnos también a nosotros mismos y para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Entonces, yo creo que la analogía aquí es muy interesante porque tiene que ver con lo físico y todos los seres humanos vamos cambiando físicamente con los años, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con las experiencias y qué mejor manera de encontrar todos estos elementos de los que estoy mencionando que, como le dice Juan Carlos, en la literatura y seguramente en cualquier otro de los contenidos que siempre platicamos aquí. Me quedé pensando también en el ave fénix como este elemento. Entiendo que sí hay un ave que se le llama el ave fénix, no sé exactamente cuál es el comportamiento, pero este tener que morir, que es un poco lo que hace referencia también Raúl, para poder seguir siendo, y eso me parece maravilloso. Y ya entrando en temas literarios, es que es necesaria esa transformación. Estoy pensando justo en los antónimos o en los opuestos, y se me ocurren dos personajes, aquellos que no quieren nunca transformarse, Peter Pan y Dorian Gray. Por supuesto. Y fíjate, hablando, por ejemplo, de transformaciones y de metamorfosis, por ejemplo, Hans Christian Andersen tiene un ejemplo de metamorfosis muy curioso, que es el patito feo. Con el patito feo vamos viendo y lo vamos acompañando en esta transición para que él se dé cuenta en su búsqueda de identidad que no es un pato, sino que es un cisne y cómo después deviene en un animal hermoso. En cambio, Alicia en el País de las Maravillas sufre transformaciones, o sea, de repente se come un hongo y crece o se hace chiquitita, en fin, este tipo pues de elementos literarios que nos dejan ver al final, por ejemplo, ese viaje del héroe al que ya se refería Raúl anteriormente, en donde un personaje empieza de una manera y terminará de otra manera diferente, sea mejor o sea peor, pero diferente a como empezó. También las metamorfosis y las transformaciones las vamos a encontrar mucho en la mitología y en las leyendas, ¿no? En el origen de cada pueblo. Yo pienso mucho en este tema desde la Llorona, ¿no? Cómo una mujer indígena termina convirtiéndose en esta especie de monstruo, de espectro, ¿no? Pero uno muy bonito, ¿no? Lo hemos platicado, por ejemplo, la leyenda de los volcanes, ¿no? Del Popo del Iztaccíhuatl, y cómo también de nueva cuenta dos indígenas para después de la muerte engañosa, no abordaremos más, pero terminan justamente por convertirse en volcanes para hacer estos guías, estos símbolos de un pueblo y quedar permanentemente, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar también estas transformaciones. Me hizo recordar, Raúl, por supuesto, el mito de los 5 soles, que es mexica, en el que cada generación
tiene que perecer y se convierten en peces o se convierten en aves o se convierten en monos para dar paso a la siguiente transformación. También habría que decirlo, a veces nosotros nos transformamos, basta con ver resultados del fútbol para ponerse uno energúmeno, por no decir verde, y hacer alusiones a determinados superhéroes que están de moda por estas fechas, pero esas son también transformaciones que son relevantes y que van constituyendo la personalidad pues, histórica, personal en la vida real y también, por supuesto, las transformaciones literarias. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Fíjense que yo quisiera hablar ahora de alta literatura. Vamos a hablar de Dante, de las transformaciones de las que habla Dante en la comedia y cómo esto implicó mucha influencia para la Edad Media y el Renacimiento. Porque según las creencias judeocristianas, las transformaciones y las metamorfosis en especial se caracterizan por un estado de inestabilidad, de heterodoxia, también con tintes de perversidad y hasta denotan algo monstruoso. Es por ello que estos sucesos se veían como fenómenos diabólicos, que ya le atribuían estas capacidades a ciertos seres de transformar a otros en algo diferente o en algo híbrido. O sea, estas como maldiciones en donde alguien se podía transformar en mitad sapo y mitad mosca, o en fin, en diferentes como combinaciones hibridescas que no eran para nada una buena noticia. Piensen, por ejemplo, en las brujas, en los monstruos, que estas eran como las huestes que servían al mismísimo demonio. La creencia entonces corresponde a esta escatología medieval que diferencia entre lo bueno y lo malo, lo diabólico y lo angélico, y es un concepto dicotómico que se aplicaba en aquellos años como si fuera algo científico. En todo ello, las transformaciones remiten al infierno, este lugar donde todo muta constantemente, en donde todo se va mezclando. ¿Y para qué se mezcla? Para producir monstruos y mutantes híbridos. Cuando al contrario, lo que sucede en el paraíso cristiano es el lugar en donde todo es alegría, todo es maravilla, todo es gozo y todo permanece siempre igual. Entonces, la doctrina católica se opone además a la pagana en cuanto a las perspectivas hacia la transformación, porque según el catolicismo se transforma toda la sustancia, mientras que la creencia pagana cambia tan solo la forma y la sustancia sigue siendo más o menos la misma. Bueno, en el siglo XI surge una nueva fascinación hacia la otredad, hacia lo diferente. Además, las transformaciones se empiezan a prefigurar como completas, donde se sustituye a la persona original por otra totalmente diferente. Dicha fascinación podría proceder del hecho de que los pensadores medievales no podían explicar estas transformaciones que estaban viviendo en estos momentos alrededor de ello, y por esas razones asumieron hasta la mutación crisálida en la mariposa como un fenómeno mágico y maravilloso. Había muchas cosas que hacía falta descubrir. Esta creencia, Dante Alighieri la toma desde su Florencia y después en el exilio en Mantua, y la plasma en la comedia, especialmente si nosotros nos fijamos en el infierno. Los pecadores están condenados en los diferentes círculos del infierno y se van moviendo en estos procesos de aniquilación constante, en donde permanentemente van perdiendo su identidad. En este caso, se trata de una condena en el más allá, una condena
eterna, en donde su integridad se va a ir reduciendo y la identidad también del condenado a través de estas continuas mutaciones se va sometiendo y se va sometiendo al rey de las tinieblas que lo maltrata siempre. Un ejemplo muy destacado es el de los ladrones de Florencia que se encuentran en el 8º círculo del infierno. Este es el canto 25 que dice, pues derretidos cual caliente cera, uno y ninguno en forma y colorido, era uno el otro de lo que antes fuera. Así el papiro en brasas encendido se retuerce tomando tinta oscura que no es ni negra ni blanca como antes había sido. Efectivamente, Dante toma esta tradición católica y la plasma en estas transformaciones muy dramáticas que pueden llegar hasta dar miedo. Estas transformaciones de las que está hablando Dante en el infierno son tan poderosas que llegan a influir en el Renacimiento, en donde se empieza a difundir una nueva manera de mirar y de valorar la metamorfosis natural, especialmente la de los insectos. Esta perspectiva fue en parte provocada por el descubrimiento del hábitat americano, totalmente ajeno a lo que se conocía en Europa en aquellos momentos. Y de ahí que podamos hablar de estas transformaciones que inician en la tradición de la Edad Media e impactan directamente en el Renacimiento. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿En qué te quisieras transformar primero? Ay, no sé. Probablemente en algún, pues no sé, en algún ser alado, eso me gustaría también, o que se desintegre y se integre en otro lado. Eso me gustaría muchísimo. ¿A ti en qué, mi querido Raúl? Híjole, no sé, pues En una pregunta muy príncipe, no te haga. interesante. No, es que soy ya, Ceci, entonces. No, en algo que pueda volar. Definitivamente, algún ser que tuviera alas es algo, puede ser desde un águila, un grifo, por ejemplo, me gustaría, sería interesante Qué también, padre, un sí. dragón, algo así. ¿Y tú, Juan Carlos? No, yo me quedo con los cuervos. Me Ay, yo quedo con pensé los que con cuervos, los sí, cuernos, por con los eso. cuernos no. No, con los cuervos, con los cuervos. Y a ver, justo me gustaría quizá comenzar un poco con lo clásico, pensando en hacía referencia a ello Raúl, los mitos griegos. De hecho, Zeus, que es el padre de todo, y esto es importante, lo platico mucho con mis alumnos, porque todos lo recordamos como el dios del trueno, pero realmente lo importante de Zeus es su virilidad, es decir, es padre de todo. Y para muchas veces poder engendrar con otros seres, diferentes seres nuevos, porque él es padre de todo, tiene que transformarse en algo. Se convierte en toro, se convierte en serpiente, se convierte en lo que haga falta para poder seducir a su presa y de esa manera engendrar hijos de todo, porque ese es el objetivo de Zeus. Y para terminar de hacer referencias a algunos mitos griegos, pensar en la transformación de Dafne. Después de haber sido flechado por Cupido, por Eros, con la flecha del amor, Apolo está persiguiendo a Dafne, que es la diosa de la poesía, y ésta se convierte en árbol. Desde entonces quedará prendado y ahí nacieron los bohemios a los que nos gusta la naturaleza y le cantamos a la poesía. Qué maravilla. Bueno, a mí me gustaría detenerme un poquito en la novela de transformación. La novela de transformación que se le conoce también como Bildungsroman. Esta es una novela de crecimiento y esas son las transformaciones como las metamorfosis más bien más bonitas, porque generalmente nos vamos a topar con un niño que va a ir como padeciendo, sufriendo o gozando de ciertos eventos para transformarse en algo diferente. James Joyce tiene dos maravillosas. Una, por supuesto, es el Ulises, que el Ulises vamos a ir recorriendo el camino de Bloom a lo largo de un día por Dublín y se va a transformar así radicalmente. Y por otro lado, es el estudiante adolescente. Esta novela
habla de una Irlanda muy, muy profunda, en donde un niño de pueblo se va a estudiar a la capital. Y entonces todas las transformaciones que tiene que vivir, y al principio no le gusta esta transformación, él quiere seguir siendo este niño rural, este niño con tradiciones, ritos, etcétera, y al llegar ya se queda, digamos, en la ciudad, y cuando vuelve otra vez a su casa, se topa con con lo irremediable. Cambió. El tiempo que estuvo en la ciudad lo hizo diferente, y entonces ahora tiene que reconciliarse con ese cambio, con esa transformación, con esta metamorfosis que sufrió. Interesantísimo esto que hace James Joyce. A mí sí me gustaría comenzar. Alguna vez hablamos en este programa de números cabalísticos, entre ellos el 7, y Juan Carlos ya me dio pie hace ratito para hablar del 7, ¿no? Del 7 hace, no. Me dio pie justamente a hablar. Saludos a todos los cruzazulinos, Sofía, porque ya vino el que nos está ayudando a producir. Un saludo. Pero no, a mí más bien Juan Carlos lo derivó en ponerse verde de coraje, ¿no? Sí. Y esto es lo que voy hilando, sí, por supuesto, con un personaje que todos conocemos del ámbito de los cómics originalmente, que es Bruce Banner, que se convierte en Hulk, y bueno, ahora más recientemente llevado a la pantalla, aunque Hulk viene desde, recordarán aquella serie de los años 70 con Lou Ferrigno, ¿no? Que era fisicoculturista. Pero vaya, ¿a qué me refiero con esto? Si nos ponemos a analizar el personaje de Bruce Banner y de Hulk, de estas transformaciones, nos lleva a un antecedente literario que yo creo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que me parece muy, muy pertinente hablar de ello porque el análisis de esta obra es maravilloso desde el punto de vista humano, en el que se dice por ahí que todos tenemos una parte buena y una parte mala o maliciosa, ¿no? Por decirlo de otra manera, dentro de nosotros. Y eso es lo que se demuestra en esta obra, que a veces cómo puede salir la contraparte, este ser más oscuro que de una manera u otra todos llevamos dentro. El problema está en si no lo logramos controlar, nos puede absorber, que es lo que pasa al final de esta historia, ¿no? Y el objetivo es no permitir que nos gane esta parte mala, ¿no? Entonces, vaya, esa es la reflexión de esta novela, pero creo que ahí se puede ver muy claramente la transformación de un propio personaje, misma que me hace recordar, y que es una referencia también, obviamente está basado en esto, la caricatura de Silvestre y Claro, Piolín, no sé si se maravilloso. acuerdan, que Piolín se tomaba la formulita y se convertía en este monstruo y se comía al pobre gatito, ¿no? Me parece que había un lindo gatito, entonces ahí tenemos. Cuando uno piensa en transformaciones, lo primero que me viene a la mente es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Inmediatamente pensando en metamorfosis, nos viene la metamorfosis de Kafka, a la que pues, siempre se le puede dedicar espacio, pero ya hemos hablado de ello en otros programas. Y curiosamente me llamó la atención que en el guión no apareciera Frankenstein, porque Frankenstein también es una transformación quizá curiosa, quizá distinta, porque él nace siendo un monstruo, pero quiere ser normal. Vaya, el monstruo, ¿no? Frankenstein también sufre una transformación porque aquel que crea al monstruo no es el mismo que ya quiere deshacerse finalmente de él. Creo que también es otra gran novela de la que hemos hablado en otras ocasiones, pero está metida en esta intrincada situación. A mí me gustaría hablar de una que me marcó para toda la vida. Y ni siquiera tengo bien la referencia. Me parece que se llama Los Patos Salvajes. Y Los Patos Salvajes, que creo que es de los hermanos Grimm, con temor a equivocarme, es de una niña que por situaciones de la vida los hermanos se convierten en gansos o en cisnes o en patos, no recuerdo bien. Y para poderlos regresar a la normalidad, ella tiene que tejer unos chalecos y cuando se ponen los chalecos vuelven a ser humanos, pero no le da tiempo de terminar todos. De hecho, al final, y eso creo que fue lo que me traumó mucho, es que el más pequeño de los hermanos se queda con un ala de pato o de ganso o de cisne o de lo que haya sido. Y es una historia que recuerdo que me impactó mucho, recuerdo haber visto una caricatura o película, no sé bien qué fue, y fue muy impactante para mí esa situación y vivir esa angustia de que por favor pudiera terminar de hacer los chalecos a tiempo para que todos sus hermanos pudieran regresar a la normalidad. Fíjate que a mí sí me gustaría regresar a la metamorfosis de Kafka, porque la metamorfosis de Kafka no es una metamorfosis, es una transformación, porque nosotros no vemos a Gregorio Samsa recorrer el camino en el que le están saliendo las patas de cucaracha y las alas, sino que de repente, al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un
monstruoso insecto. Esa es, o sea, y Kafka juega con nosotros. Kafka juega precisamente para decirnos, ok, le voy a poner metamorfosis porque eso no es. Y entonces ahí empieza como la vena surrealista de Kafka. Es tan abrupto el comienzo que nos sitúa de entrada en reglas distintas, porque la metamorfosis, por supuesto que es la obra más famosa de Kafka, por medio de la cual alcanzó la celebridad, en fin, pero él dice, ok, vamos a jugar, pero vamos a jugar con mis reglas. Y yo le voy a poner un nombre que en realidad no es a lo que estoy haciendo, porque al pobre de Samsa ni le preguntaron, claro. Me vas a decir, Juan Carlos, y me dirás también, Raúl, que en realidad la metamorfosis no la sufre en forma Kafka, sino la está sufriendo en el espíritu. Y sí, claro, cuando él se empieza a dar cuenta cómo es que cambia al ser tratado como un insecto, esa sí es la verdadera metamorfosis. No, y estoy de acuerdo con lo que comentas, Ceci, porque yo también iba a retomar la metamorfosis de Kafka justo por eso, ¿no? Como desde el punto de vista muy literario en este caso, no hay una metamorfosis, hay una transformación. Sin embargo, esta obra, junto con otro relato corto que se lleva por nombre La Mosca, de George Langland, dio pie a dos películas, una de 1950 y tantos y la otra, que es la más famosa, la de 1986, con Jeff Goldblum, que se llama precisamente La Mosca. Esta película está basada en estas dos obras, tanto en el relato corto como en la metamorfosis de Kafka, en la que verdaderamente ahí sí podemos ver a un individuo que sufre una metamorfosis, porque lo vemos a lo largo de la película. De hecho, si la vieron, recuerden, es una película grotesca hasta cierto punto, es muy cruda, es demasiado gráfica esta metamorfosis de un hombre que, pues, haciendo experimentos de teletransportación, en algún momento cuando está experimentando se equivoca, pasa una mosca y entonces se mezclan precisamente sus ADNs y de eso trata la historia. A lo largo de la película vamos a ver esta metamorfosis tal cual de un hombre convirtiéndose en una mosca, ¿no? Pero lo interesante es eso, que sí está basada en estas dos obras literarias de las que hago mención. Y hace rato, cuando hablaba Juan Carlos de la mitología, se me ocurrió, ¿no? También otra especie de transformación las podemos encontrar en apartados bíblicos. Estaba pensando en Sansón y Dalila, por ejemplo, ¿no? Sansón sufre una transformación tremenda a partir de, pues, la historia que ya todos conocemos, ¿no? De que le cortan el cabello. Sansón es uno y antes, después de eso, ¿no? Y casos como ese seguramente lo podemos encontrar muchísimo. Sin duda. Sin duda. Regresando a Kafka, no a la metamorfosis, sigo insistiendo en que podemos leer el informe para una academia donde un gorila se va a convertir en humano y está informando a la academia cómo fue que lo logró. Para lanzarle un dulcecito a Raúl, y es que cada vez que hacemos programas, regreso a Tolkien y regreso a Tolkien y regreso a Tolkien. Es fantástico a ver cómo sale esta serie de Los Anillos del Poder que Amazon Prime está por lanzar. Quisiera hacer referencia a algunos personajes. Estoy pensando inicialmente en los Ainur. La música de los Ainur son, digamos, los dioses primigenios, los ángeles, podríamos decir de alguna manera. Ellos van a crear el mundo y ellos mismos van a adquirir forma en una especie de transformación en la que ellos cobran vida física. También quiero remitirme a los Istari, o los magos, entre los que se encuentra, por supuesto, el muy famoso Gandalf, que en El Señor de los Anillos sufre un cambio. De ser Gandalf el gris, se convierte en Gandalf el blanco. Cuando uno lee el Silmarillion puede entender todo lo que implica ese cambio en los Istari, que son Maiar, que son menores a los Ainur. Pero bueno, ese es para un tolkieniano. También estoy pensando en el Hobbit, en los trolls que se convierten en piedra, por supuesto. Y ya en la transformación del héroe, el héroe de esta novela será Aragorn, pero antes de ser Aragorn es Trancos, una especie de raider que está ahí vagando y que tiene que tomar su papel como heredero de un trono al que él pues realmente no quería aspirar, pero las circunstancias van orillándolo y lo van transformando en el héroe que se va a convertir. Fíjate que yo quiero referirme en esta oportunidad a pues a una novela que a nosotros nos gusta mucho en este programa, que es Alicia en el País de las Maravillas, porque Lewis Carroll habla
de un personaje que se va transformando. A ver, Alicia es esta niña que está aburrida, que no le gusta leer y que aparentemente cae en un sueño profundo. A ver, este sí es un elemento que se hereda de los cuentos. Y entonces, generalmente las transformaciones y las metamorfosis vienen a partir de un ritual, ya sea que caigas en un hechizo o que caigas en un sueño profundo, como por cierto, Adán cuando le quitaron la costilla, tenías razón, Raúl, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en este caso, Alicia se aburre mientras su hermana le está leyendo un libro que encima ni tiene ilustraciones, y entonces de repente empieza a perseguir a un conejo blanco que va vestido con un pantalón y con un saco y que anda, o sea, que está mirando desesperado su reloj y anuncia preocupadísimo que va muy tarde y que no sabe en realidad a dónde va a ir. Claro que por aquí Juan Carlos empezaría a hablar de aceleración social y empezaríamos a hablar de Rosa, que tanto le gusta, y tal vez hasta de Byung-Chul Han, pero lo cierto es que digamos, este rito iniciatorio en donde ella empieza a perseguir va a traer una serie de transformaciones en donde Alicia va a terminar siendo un personaje totalmente diferente a la niña aburrida que empezó, y eso quiere decir también cómo la sabiduría de este viaje de héroe te puede impactar a ti directamente. Y bueno, por supuesto que no podíamos dejar de hablar de las transformaciones que Alicia sufre en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. El dulcecito que me hace Juan Carlos es bien recibido, porque yo también efectivamente iba a hablar de Tolkien, particularmente del Señor de los Anillos. Juan Carlos ya nos dio muy buenos referentes de transformaciones que ocurren en esta magnífica obra de Tolkien, pero yo iba a hablar más bien enfocado al viaje del héroe precisamente que encontramos en Tolkien, ¿no? Sobre todo si pensamos en dos de los personajes centrales, quizá el más central de todos, que es Frodo, ¿no? Este hobbit que emula a lo que ya había hecho anteriormente Bilbo en el Hobbit, que es su tío, ¿no? Dos personajes, dos hobbits que emprenden un viaje que jamás han salido de su localidad, que siempre han vivido de manera muy pacífica y de pronto conocen el mundo que está allá afuera, que es muy distinto a lo que han vivido a lo largo de su existencia. Y nosotros, por ejemplo, si vemos las películas, pues es un relato muy corto, ¿no? Justamente por los formatos cinematográficos. Pero cuando tú lees el libro te das cuenta, por ejemplo, nada más de cuando Gandalf encuentra, Bilbo le da el anillo a Frodo, que se va a investigar sobre el anillo regresa, nada más pasan 9 años, para que se una idea, ¿no? Entonces, los periodos son mucho más prolongados en la literatura. Lo mismo pasa con este viaje que emprende Frodo en la misión de ir a deshacerse, de destruir el anillo único. Frodo es uno al inicio de la obra y es completamente otro al regreso. Por supuesto que Sam también, pero Sam no tanto. Sam mantiene un poco más sus orígenes. Este mundo, él estaba enamorado de la comarca y Frodo lo estaba antes y de pronto ya no puede seguir con su vida por todos los acontecimientos. Personajes como ese, el viaje del héroe, también lo podemos encontrar en la obra de J.K. Rowling con Harry Claro. Potter, una situación muy similar. Harry Potter es un niño que inicia de una manera y es un adulto, ¿no? Transformado completamente. El caso de Sam es interesante. El final del Señor de los Anillos no es precisamente feliz porque terminan zarpando y el último portador del anillo realmente es Sam. Pero Sam se queda, a Sam no le dan esa autorización porque de alguna manera él no se transformó. Justo la gran virtud de Sam es que siempre fue el mismo y siempre fue fiel no me gusta decir, bueno, en el inglés, en la película es master, ¿no? Pero a su amo, a su señor, a su amigo en realidad, ¿no? Estoy pensando en el imaginario colectivo que nos regala vampiros que se transforman, hombres lobo y particularmente los zombies. Esto no lo saben, pero la primera vez que presenté la idea que traía del proyecto de tesis, decía que la figura del ser humano contemporánea era un conejo blanco zombie. Y el conejo blanco zombie, pues es eso, es en lo que nos hemos transformado en el mundo contemporáneo. Y para empezar a lanzar dulcecitos, todavía tenemos un poquito de tiempo antes de cerrar el programa, me voy a remitir a dos películas. Una, Los Gremlins, que bueno, les echas agua y no quieres saber lo que va a pasar. Y por otro lado, a una saga, que solo hicieron 2 de 3 películas,
de vampiros rusos. Se llama Guardianes de la Noche y la segunda parte se llama Guardianes del Día. La tercera parte tendría que llamarse Guardianes del Crepúsculo. Lo que me gusta es que es este lío entre vampiros, unos que gobiernan el día, otros que gobiernan la noche, y el que supone que sería el hijo del guardián principal del día se voltea para el otro lado. Lo malo es que ya la película no nos dejaron ver en qué terminaba la cosa. Yo rápidamente quisiera recomendar a uno de mis favoritos, que es Julio Cortázar, en un cuento que tiene, porque él es extraordinario cuentista, Axolotl. Este es un cuento de género fantástico que, como pocos, es capaz de mandar al lector a la reflexión, lo deja verdaderamente enamorado de la lectura y te obliga a volverlo a leer. Habrá que leer a Julio Cortázar. Quiero agradecer a Emma Voltnik, a David Barajas, a Ivana Prado, todo lo que han ayudado, porque ellos forman el equipo de edición de este programa. Estaba pensando, es muy interesante meterse en la cabeza de Juan Carlos a veces, ¿no? Cómo funcionan esos conejos zombies, ¿no? Me gustaría un día hilar eso porque está bastante interesante. La verdad es que son cosas. Hay que hacer un cuento. Te juro que sí, o sea, ahorita le iba a decir eso, tienes que escribir algo sobre eso porque puede Raúl. ser fantástico y si no lo haces, lo hago yo, pero muy a mi estilo, ¿eh? Ya sabes cuál es mi estilo. Efectivamente, también hablaba Juan Carlos de los vampiros. Yo iba a ser, pues, de las literaturas clásicas, ¿no? Drácula, por supuesto, los licántropos, estos hombres lobo, son historias que ya todos conocemos y que requieren transformaciones. Agradecer en la edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Quisiera nada más hacer alusión a dos personajes, señor Scrooge, que tiene una transformación más positiva, y Pinocho. Convertirse en un niño de verdad no es cosa fácil. Qué padre. Y creo que son dos personajes muy positivos de historias más bien macabras y Qué feas. lindo. También se despide un servidor, no sin antes agradecer a Sofía Aranca, que su vida literaria sea transformadora. Ultimátum. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de Plant y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Julio Cortázar, Axolotl.